No pueden pasar más de Maravilla. 3 talleres o módulos que yo dé sin mencionar a los alumnos alguna anécdota, enseñanza, experiencia, conocimiento o referencia de este amigo, colega eh, y plataforma de patrocinio del coaching en su servidor. Omar me ha dejado todo ese conocimiento, toda esa vivencia, toda esa sabiduría. Eh, Múltiples momentos, múltiples cafés Y tequilas también. y múltiples aportaciones. Me acuerdo cuando dijo una ocasión, Mauro, estoy en el proceso de definir cuáles son las creencias que quiero creer. En fin, una enciclopedia, Wikipedia y más viva es lo que hoy van a vivir con este personaje del desarrollo ejecutivo, deportivo, profesional humano, Omar Salón. Ah, qué lindo. Ahí, no, pues me emocioné, porque imagínate, una cantidad de fotos que tienen mucho significado para Mauricio y para mí. Sí. Eh, bueno, yo quiero proponer lo siguiente, quiero proponer eh, comenzar a comentarles eh, cómo entiendo el tema del coaching y en la medida de lo posible hacer un esfuerzo por conectarlo con otras dimensiones de las diferentes formas de hacer coaching. Antes de empezar a presentar cosas específicas, quisiera invitarlos a replantearnos lo que entendemos por esto que llamamos coaching, ¿verdad? Eh, yo creo que el coaching está en un momento, es un adolescente, en una etapa, si lo colocamos como etapa de desarrollo, es un adolescente. Es decir, está en proceso de maduración, no adolescente en un sentido peyorativo, no en un sentido negativo. Y es una profesión que no tiene mucha identidad. O sea, ahora hay muchas escuelas, muchos pareceres, hay personas se ha vuelto, y estoy generalizando obviamente porque hay muchas excepciones, se ha vuelto una práctica casi que parecieran una serie de sectas protestantes que batallan entre sí o pareciera esas peleas que había en la historia de la iglesia en el siglo antes del concilio de Trento, en donde no se sabía qué creer y entonces unos decían que tenían la razón y otros eran mejores que otros y tal. Así estamos, un poco. Es decir, hay muchas escuelas. Eh, y voy a hablar del peor escenario, porque también hay un muy buen escenario, como por ejemplo lo que está haciendo Memo y lo que están haciendo Mauricio, pero hay escenarios muy pobres en el coaching. Por ejemplo, hay personas que estudian coaching porque pues quieren ganar más plata, hacer algo adicional. Entonces, bueno, pues ahí con el coaching uno puede hacer algo los fines de semana o tener uno que otro coachee. Yo dejé de ir a donde mi peluquero cuando se certificó como coach. Hasta ahí dije, no, espérame, por ahí no va. Y ese día la señora mía me dijo que una amiga de ella se acababa de certificar como coach y que ahora éramos colegas. Yo le dije, aguanta un momento, por ahí no va la cosa. No, 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 no. Eh, o sea, se ha vuelto eh, una moda. El término coaching cada vez ha perdido más su brillo, su robustez. Entonces es una señal de alerta para revisar qué es lo que estamos haciendo y así como uno, como persona, olvídense del coaching por un momento,
Así como uno como persona lo que hace hoy en día, lo hace pensando no en los hijos, los que tienen nietos, no en los nietos, sino en los que todavía no son. Es decir, los bisnietos, la gente que va a estar viva cuando uno ya no esté. Si uno hoy en día, muchas cosas de las que hace, las hace pensando en el futuro en el que van a vivir los hijos de nuestros nietos, cuando los tengamos. Así tenemos que pensar también en esta actividad de ayuda, Voy a empezar a hablar de una actividad de ayuda que la hemos empaquetado con un nombre y le hemos colocado coaching. No sé si hasta ahí vamos. Entonces, hay diferentes cosas. Primero, uno de las dificultades o de las cosas en las que hemos caído es pensar, por ejemplo, dividimos coaching individual, coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de equipos, como si fuesen cosas separadas. Y es un error, un craso error. Porque uno lo divide lingüísticamente. Lingüísticamente uno habla coaching de equipos, coaching individual, coaching de vida, coaching deportivo, coaching ejecutivo, bla, 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 ¿verdad? Pero la realidad no está dividida. La realidad no está dividida. Entonces, si nosotros queremos continuar profesionalizando este ejercicio, que le hemos puesto un nombre, este ejercicio de ayuda, una primera cosa que necesitamos es entender que la formación nuestra necesita ser sistémica, holística, integral. Es decir, Memo lo sabe, yo sigo estudiando business, sigo estudiando también psicoterapias, sigo estudiando cómo invertir en la bolsa y no lo veo como cosas separadas, lo veo como parte de mi formación integral. ¿Sí? Como alguien que está en el dominio de los que ayudamos a otros a vivir en futuros distintos, porque eso es lo que hacemos. O sea, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es ayudar a personas a entender que incluso sus sueños son limitaciones en su manera de ver el mundo. Me voy a explicar. Por ejemplo, uno habla que los camarones de Doña Carmen son los mejores del mundo hasta que prueba los de Doña Petrona en otro restaurante y se da cuenta de lo que se estaba perdiendo. Es decir, nosotros los coaches no solamente no le ayudamos a las personas a cumplir sus sueños, les ayudamos a soñar distinto, a que imaginen lo que no han imaginado. Porque es que si uno vive desde los sueños que tiene, básicamente está limitado por su historia. Y lo que nosotros los coaches hacemos, por un lado, es ayudarle a la persona a que conciba lo inconcebible, a que imagine lo que no ha imaginado. Eso es como una primera cosa. Y para eso, vuelvo a lo que venía diciendo, necesitamos tener un enfoque integral. Entonces, y déjenme hacer un paréntesis, no hay cosa más ridícula y más absurda que un coach ejecutivo se encierre en una sala con un ejecutivo a darle coaching. Porque lo que está escuchando es las limitaciones del pensamiento del otro, porque el otro le cuenta a uno desde sus limitaciones. Es decir, un error histórico en las formaciones de coaching ha sido enseñar la relación uno a uno, en donde uno se encierra con el ejecutivo. Mire, es que es ridículo. Yo como antecedente, yo comencé a hacer coaching ejecutivo desde esa escuela y llevo más de 20 años. Hoy en día no lo hago así, ahora les cuento cómo, sentándome uno a uno con el ejecutivo y mire cómo la estructura de cómo lo contrataban a uno y cómo intentan todavía contratar, y eso ya yo no lo permito,
El de recursos humanos se sienta con uno solito y le cuenta una historia. Después, uno se sienta con la persona que va a coachar y ese le cuenta una historia a uno. Generalmente diferente a la que le cuenta el de recursos humanos. Y si están un poquito más evolucionados, el jefe de la persona se sienta con uno, si no se lo deja a uno para que lo arregle, ¿verdad? Hay un error ahí conceptual del coaching mismo y que nosotros hemos permitido históricamente. Porque la reunión, por ejemplo, esto es un paréntesis para explicar lo que estoy empezando a explicar. La reunión debería ser la persona que uno va a ayudar, en este caso el ejecutivo o la ejecutiva o el ejecutivo, ¿no? En conjunto con recursos humanos, en conjunto con su jefe al tiempo, los tres y uno. Y uno necesita tener la habilidad como profesional de ayuda para poder lidiar con esa conversación y empezar a enseñar una primera regla, y es que no hay secretos. ¿Mm? Entonces, ahí comenzamos, es decir, hay prácticas que implícitamente muestran lo que uno piensa acerca de la actividad, como lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en las compañías todavía se usa el 360. Para los que no están familiarizados, el 360 es una herramienta que entrena a las personas a que no digan lo que piensan a quien se lo necesitan decir. El 360 es una encuesta anónima en donde la persona dice que, ¿para qué sirve el 360? Para entrenar a las personas a que no tengan conversaciones robustas con los demás. Para eso sirve el 360. La encuesta de clima es otra, anónima. ¿Qué promueve? Que las personas no resuelvan. Es una cosa muy general. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, lo que enferma a las personas a propósito es el silencio. Lo que hace que las personas, que nosotros los seres humanos no sigamos desarrollándonos, es que todavía pensamos en, por ejemplo, que una relación uno a uno, volviendo al tema del coaching ejecutivo en particular y otras formas de coaching, que el coaching ejecutivo, incluso hay otra cosa, esto es estrictamente confidencial, lo que vamos a conversar. Es solamente entre tú y yo. Cabrón, ¿y quién está pagando la factura? No es la empresa. Entonces, ¿por qué necesita ser confidencial la sesión que tenemos con un coachee? Detrás de eso está que hay cosas que no se pueden conversar, que hay cosas que no es posible decir. Entonces se perpetúa la enfermedad, se perpetúa el malestar. No sé si me estoy explicando. Entonces el modelo mismo, y estoy refiriéndome en particular a la mayoría de las formas de coaching, no a todas, el modelo mismo es perverso cuando no se da cuenta que una conversación de uno a uno es limitada porque se convierte en una locura de dos, en donde lo que yo escucho es la versión que tiene la persona de sí misma y lo que tiene atrapada a la persona en un problema es la versión que tiene de sí misma. Entonces, ahí me voy a detener en ese argumento primero, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es importante redefinir es, hay una tendencia que nació en los 60 más o menos y que tiene sus cosas buenas, muy buenas, pero que también pervierte la capacidad de generar mayores entendimientos. Es la siguiente. Hoy se privilegia mucho la introspección, o sea, de irse adentro, de mayor awareness, ¿no? De retirarnos 2, 3 días en las montañas, en soledad, o ahora está muy de moda la meditación.
y muchas personas dicen con orgullo, no estoy diciendo que esté mal, ojo, que meditan 40 minutos, 30 minutos. Es decir, se ha privilegiado la introspección y eso viene de una serie de ideas. Y es que la inteligencia está dentro de uno y la inteligencia no está dentro de uno. Y la mente tampoco está dentro de uno. La mente, ¿dónde está la mente? Aquí está una taza, aquí está una mano, ¿dónde está la mente? Entonces, la mente es un concepto que hemos entendido como algo interior. Y lo que yo propongo, lo que quiero proponer es que la mente aparece, el fenómeno mente aparece cuando uno conversa con otros y cuando uno forma parte de una comunidad. ¿Qué lo salva a uno? Pues, ustedes conocen estructuras como el Alcohólicos Anónimos, conocen que son muy exitosas, estructuras. Hay algo en la naturaleza del ser humano y es que lo que nos sana es la comunidad. Lo contrario, ¿por qué se enferma hoy tanto? Una de las razones por las cuales la gente se enferma tanto hoy es por la arquitectura que tienen las ciudades y, y el concepto de ciudad como se entiende y cómo están hechas las casas y los edificios. Si ustedes lo notan, los edificios están hechos para que uno no conozca al vecino. Y entonces, claro, ¿cómo eran los pueblos? ¿O cómo es en los pueblos? ¿O cómo es? Yo crecí en un pueblo hasta los 12, 13 años, 14. No sé si ustedes lo han vivido, en donde la gente se sentaba con mecedoras afuera de la calle y saludaba a todo el que pasara, ¿verdad? Y uno le prestaba el caldero al vecino y le daba a probar al vecino lo que había hecho en el día para el almuerzo, para la comida, ¿sí? Y entonces uno se podía organizar con otros y no depender de, y ahí me voy a otro tema por un momentico, no depender de los políticos para que modifiquen la realidad, sino que las comunidades se organizaban. Y entonces, un ejemplo rápido, somos 60 vecinos y tenemos un supermercado donde hacemos mercado todos. Y entonces vamos a suponer que uno no quiere que vendan unas revistas pornográficas, que los niños de uno que tienen 4, 5, 6 años, uno no quiere que vean eso, supongamos. Y nos ponemos de acuerdo, 60 vecinos, hacemos una carta y le decimos a los dueños del supermercado, si ustedes siguen vendiendo esa revista, mire todo lo que van a perder en números mensualmente y no vamos a volver a hacer mercado ahí en donde ustedes. Lo que quiero mostrarles con este ejemplo, y ahora me devuelvo, es que el poder que tenemos para cambiar en comunidad es tremendo. Y la visión social que hay y la visión que el coaching ha propiciado en muchos casos es que el cambio es individual y que el cambio es básicamente introspección, mirar hacia adentro, hacia el universo interno, pongan el nombre que quiera, pero no hay cambio potente donde no participan otros. Y no estoy hablando de coaching de equipos. Estoy hablando que la mente aparece y la inteligencia aparece y la creatividad aparece cuando dos o más conversamos. Por ejemplo, cuando yo trabajo con una organización y me piden coaching ejecutivo, una de las cosas que sorprende a la organización, y no es lo primero que hago, pero es para dar un ejemplo y seguir avanzando en la conversación, es que toda sesión que tengo con, por ejemplo, con la directora María, la tengo al tiempo, su jefe está ahí presente. Estamos conversando los tres, nunca entre dos. Y observo la manera como los dos se relacionan y agarro información. Si yo quiero conocer cómo funciona un ejecutivo, yo no observo al ejecutivo, lo observo a su equipo, porque yo, con él. Y en una reunión de trabajo, no dando un taller, hablando de negocios, los observo y me doy cuenta qué tan desarrollado está el ejecutivo,
por las reacciones de su equipo. Porque otro mito que tenemos y que hay que ir erosionando, rompiendo, cuestionando, todavía creemos que los líderes desarrollan a los equipos. Esa es una idea que viene del ejército. La realidad es que los equipos desarrollan a los líderes. Los equipos desarrollan a los líderes. Bueno, entonces, esto es algo que quería enunciar así como en principio y de manera anecdótica, analógica, no como teoría. Entonces, estamos en un momento en donde hemos concebido al coaching, resumiendo, como una actividad 1-1, una actividad confidencial, una actividad donde no participan activamente otros, en donde no hay la posibilidad de tener conversaciones francas, robustas, honestas, en donde más de una persona esté participando en la conversación. ¿Ya? Ahora, lo otro es que le hemos dado demasiado, me está faltando eso, que le hemos dado demasiado énfasis a la palabra. Casi cualquier entrenamiento en coaching tiene que ver con cómo hacer preguntas. ¿Qué preguntas hacer? ¿Qué decir? Y lo más importante, nada reemplaza a la experiencia sensorial, es decir, la descripción, la observación desde los sentidos y estar entrenados para observar comportamientos en conjunto de la persona con otros, nos da mucha más información que cualquier historia que nos cuenten y cualquier pregunta que hagamos. Me voy a detener aquí y lo que estoy haciendo en estos primeros 15 minutos es provocar. Entonces, ahora sí, me callo la boca. Hola. Hola, Mónica. Ahí A estás. ver, ya, ahí estoy. Sí. Mucho gusto. Fíjate que me encanta esta forma de abordarlo, porque yo he podido observar que en algunas empresas, cuando mandan a su gente a coaching, es con la visión de como si hubiera que arreglarle algo. Exactamente. Sí. Y entonces se vuelve como un secreto a voces. En el que va a coaching se siente como que ya le pusieron en la mira de que no está al 100. Y yo creo que eso es empezar un proceso con una patita coja. De acuerdo. ¿No? De Entonces me acuerdo. parece interesante lo que tú dices de reunirse todos y charlar y verlos cómo son en la relación cotidiana. He sabido de personas que prefieren buscar el coaching por fuera como si fuese un estigma, ¿no? Sí, Mónica, y fíjate que los responsables, los corresponsables hemos sido nosotros muchas veces, porque a veces por ganar un contrato aceptamos las premisas que trae el cliente. Lo primero que necesitamos, siguiéndote, Mónica, es ayudarle a entender al cliente qué significa qué empaqueta esa palabra coaching, qué sí es y qué no es. Porque si no, uno comienza mal. Mira, y agarro tu comentario, Mónica, para extenderlo un poco, porque esa es la metodología. Padrísimo. Mira, por ejemplo, si vamos a armar un programa de coaching en una organización, ¿cuál es la actividad más importante que tiene uno cuando eso se va a hacer? La actividad más importante es lo que llamamos el framing, es decir, ¿cómo lo van a comunicar? ¿Qué van a decir? Porque el preencuadre que se haga define el significado de lo que se va a hacer. ¿Cómo lo cuenten? Define lo que se espera, lo que cabe esperar. Entonces, si uno no se involucra en esa primera parte, todo lo que viene está mal comprendido, está mal entendido. Entonces, un ejemplo, y yo sé que, olvídense del nombre de la empresa, que la empresa es controversial y tal, pero ese no es el tema hoy. Yo trabajé como, voy a ponerle la palabra porque estamos hablando de coaching, el coach ejecutivo de todos los futuros presidentes de Monsanto a nivel global por 10 años.
Entonces alguien comenzaba desde ser director comercial, lo iba acompañando hasta que era presidente para el país, para Latam, hasta que llegaba a la casa matriz. Y en Monsanto una cosa que yo tuve mucho cuidado y que aprendí ahí, fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchísimo, muchas cosas, que esa es otra cosa, uno aprende a hacer coaching. Cuando uno va a la certificación X, recibe ideas, pero cuando entra al quirófano, aprende a operar. Entonces, aquí estar en una compañía trabajando en problemas reales le da a uno la estructura de su propia teoría para cada cliente de lo que coaching es. Entonces, y la idea es olvidar lo que uno aprendió en la certificación y usarlo como referencia y aprender nuevas distinciones con el cliente. Pero eso es otro tema ahí, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, Mónica. Entonces, en Monsanto, una de las cosas que yo tenía mucho cuidado y lo tuve desde el comienzo fue cómo lo van a comunicar, qué van a decir y cuál era la regla, que solo los mejores ejecutivos podían estar en el programa de coaching. Esa era la regla. Y entonces fíjate lo que pasó, Mónica. Pasó que si, por ejemplo, movían a un directivo de Colombia a México a un cargo más alto, lo primero que pedía en su presupuesto era: yo quiero mi coach y quiero que sea fulano de tal. Necesito presupuesto para eso. ¿Y qué más quiere? Bueno, quiero un apartamento así, quiero a los niños en el tal colegio y tal. Quiero mi coach. ¿Ya? Entonces, ahí comienza uno por el pie derecho. Entonces, muy buena anotación porque desde ahí, entonces es un orgullo. Una anécdota rápida. Está el presidente para Latinoamérica en un fin de semana con el presidente de otra compañía. Y le dice, y tengo permiso para contar esto, Jesús Madrazo se llama, mexicano. Y Jesús le dice a un amigo, al guayo, le dicen el guayo. Le dice el guayo a Jesús: oye, Jesús, yo te noto diferente. Yo te noto distinto. ¿Y qué ves en mí, guayo? No, pues, cabrón, tú eres un tipo que siempre has sido fuerte y todo, pero te noto más cariñoso con tu mujer. Se te aguaron los ojos hablando de tu papá hace un rato. Tú no eras así, cabrón. Sé que estás siendo promovido en la organización. ¿Qué estás haciendo? No, pues yo trabajo con un coach y se llama Omar Salón y tal, te va a pasar el dato. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que la intervención es integral. Es un orgullo decir, que era el punto tuyo, Mónica, un orgullo decir que tengo un coach, alguien que me acompaña. Y, oye, ¿y qué hace? Mira, el tipo me acompaña en las reuniones, está conmigo en las reuniones. Me da feedback, primero me lo daba solo, después me lo dio delante de todo el grupo. Trabaja con el equipo, interrumpe las reuniones cuando estamos perdiendo el tiempo. A veces nos observa simplemente y nos dice qué tal la reunión. A veces nos muestra qué estamos haciendo en el momento. A veces me regaña delante del equipo. Pero ¿y tú cómo te sientes? No, maravilloso. Al comienzo me molestaba, bla, 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 para no contar toda la historia. Y parte del ejercicio es que necesitamos ir a cenar cada cierto tiempo juntos y tomarnos unos tequilas. Ahora, yo sé desde la antropología y de otras disciplinas que no hay cosa que conecte más que estar alrededor de los alimentos, ¿verdad? Y además, conoce a mi mujer, ha estado en mi casa con mis niños, ha cenado ahí, pero ¿y eso? No, porque él dice que eso es parte del trabajo que hace. Entonces, ahí, Mónica, como para ampliar un poco ese espectro que tú pones, de cómo entender este ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, me voy a detener ahí
Excelente, Mónica, gracias, porque nos permite avanzar y ampliar. Hola, Carlos. Oye, mira, yo me alineo totalmente con varias de las afirmaciones que te estoy escuchando. Mm. Entre ello, bueno, pues yo viví el método 360. Ajá. Vi el método 360 varias veces, igual a la encuesta de clima organizacional. Y bueno, yo proponía algunas cosas ahí, porque sí, se busca que la gente hable y teniendo como premisa que no lo hace porque no le tiene miedo al jefe y que puede haber represalias, situaciones de ese tipo. Pero bueno, pues yo decía que también a veces en esa encuesta se usaba para chingar. Porque si traían algo fuerte contra él, pues lo calificaban de basura, ¿no? Claro, Carlos, te pasó, por ejemplo, en una planta de producción en donde seguramente lo viviste, no sé, donde los operarios se acercaban al supervisor 2 meses antes de la encuesta de clima o un mes antes. Ya viene la encuesta de clima, cabrón, cuidado con mis permisos y mis vacaciones. Sí, y a unos que eran de magníficos resultados, inclusive, Sí, los sobajaban mucho porque iba ligado a algunas recompensas que tenía, ¿no? sí. Entonces también condiciona porque ahí andan buscando que les califiquen bien. Entonces sí tiene varios peros. Y bueno, esto... Ahora, fíjate, perdón que te interrumpa, Carlos, conversemos sí. un poquito sobre esto tú y yo, porque Ujú. además rompe el tejido conversacional, rompe los niveles de sinceridad, no genera fuerza yoica, no genera fortaleza emocional. Mira, es como otro método que usa alguien por ahí que conozco, y no estoy dando el nombre, entonces no estoy, ¿verdad? Que están todos reunidos en el equipo y escriben respuestas y no sabe quién la dijo y es como el gran instrumento y sale en la pantalla lo que cada uno está pensando, pero nadie sabe quién lo dijo. Eso es como tú sentarte con tu mujer a comer y entonces se chateen por WhatsApp, ¿verdad? Es una cosa absurda. Pero continúa, Carlos, porque estas herramientas son un ejemplo nada más de cómo se destruye el tejido que lleva a la transformación. El tejido que lleva a la transformación son una serie de conversaciones. Mira, en psicoterapia, por ejemplo, sabemos que qué es lo que enferma a una familia, los secretos, ¿verdad? Qué es lo que sana. La primera pregunta que uno le hace a alguien que tiene dificultades. Ahora yo estoy ayudando a un ejecutivo que está entrando a trabajar con una compañía europea y están en diferente horario y lo tienen reventado por los horarios y demás. Y la pregunta que yo le hacía, la primera pregunta que le hacía era, ¿cuál es tu red de ayuda? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Con quién conversas de manera franca y honesta lo que te está pasando? La red, no las redes de conexión, sino las redes conversacionales son lo que mantienen y ayudan a una persona saludable, pero además le ayudan a pensar. Pero continúa, Carlos. Yo simplemente estaba ampliando un poco la premisa implícita en tu comentario. Gracias. Mira, aquí también me causa el ruido porque pues he encontrado empresas, he trabajado con algunas, donde, bueno, pues el director, el gerente, la autoridad máxima, Sí. llega, me presenta y aquí está el coach para darles algún taller y aprovéchenlo. Y él se va. Se va. Claro. Entonces encuentro ahí que mucho de la parálisis que tienen precisamente en las conversaciones está en el jefe. Sí.
Sí, sí, así Y es. una vez también se lo pregunté a Memo, ¿no? Porque, pues, ¿qué hago ahí? Quiero dar lo mejor, pero a unos les vamos a dar una manera distinta de ver y entonces como que se van a vacunar, van a decir, no, pues esto está de la fregada, no me va a ir bien, no Y me tú va a ir y tú te das cuenta, hay una pregunta simple, sencilla, donde te das cuenta que hay enfermedad. ¿Sabes cuál es? Si estás dando un taller, no si estás dando coaching, bien. y esto también se lo van a dar al jefe. Y uno dice, aquí la cosa va mal, ¿verdad? Sí, y me permití hacer otra cosa con unos, Pero ¿qué te hacía ruido? ¿Qué era lo que me decías que te hacía ruido? me hace ruido entonces, ¿qué hacer? Ok. ¿Qué hacer? Porque se tiene cuando menos la encuesta 360, cuando menos, entonces habría otra herramienta que pudiera darnos realmente el nivel que tienen los diferentes ejecutivos en cuanto a su liderazgo. ¿Podría haber algo mejor que esto? Ya. Mira, aquí digamos que, y dime si te sigo, Carlos. Aquí hay dos dimensiones, voy a ponerlo así, dos dimensiones. Una, que para producir cualquier cambio o para ayudar a que se genere cualquier cambio, hay una premisa, y es la siguiente. Pacing, 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 leading, leading, leading. Pacing, leading, pacing, leading. ¿Qué es eso de pacing, leading? Uno primero se encuentra con el cliente donde el cliente está y después lo acompaña desde donde está hacia donde uno quiere, hacia donde él quiere ir y uno va con él. No sé si me explico. Es decir, uno no comienza leading, leading, leading. Y es un principio básico en influencia interpersonal y en el relacionamiento. Sí, si tú estás, te lo voy a poner de otra forma, y tú conoces estas cosas seguramente. Si tú vas a hablar con un niño de 4 años, tú te agachas, ¿verdad? Y lo cargas para estar, ¿no? Si un niño está llorando porque no quiere comer, tú primero lo consuelas y después le das de comer. Tú te encuentras en la... Ahora, si la compañía utiliza 360, tú no llegas a decirle esa vaina no sirve. Lo que te está mostrando es el nivel de desarrollo que fomenta la compañía sin saberlo, porque es que es desde la inocencia, desde la ignorancia en el buen sentido, no en el sentido de insultar. Entonces tú comienzas con el 360. Te voy a dar un ejemplo. Smurfit. Yo trabajé con Smurfit en una época, casi 15 años con Smurfit, que hoy es Smurfit Kappa o algo así. Y ellos utilizaban el 360. Yo no llegué a decirles lo que estoy diciendo aquí, sino que les dije, ok, hagamos el 360. Pero ahí es donde tú entras como profesional de ayuda. ¿Qué hacemos con el 360? Te voy a contar lo que hicimos, así muy breve. En cada una de las divisiones, en las plantas, entonces, primero yo preparaba al supervisor en términos de saber escuchar. Entonces le decía, si no sabía escuchar y no tenía desarrollo emocional, ahí lo íbamos trabajando. Pero le ponía una regla porque ya habíamos construido confianza. Y te lo voy a poner así, ya habíamos ido a cenar, ya nos habíamos tomado unos aguardienticos, se había dado cuenta que yo era un ser humano como él, que no era el Superman que llegaba a cambiar a la organización, ¿ya? Te lo estoy resumiendo, ¿verdad? Entonces, reunía. Entonces la regla que le decía era esta, mira, si tú respondes a lo que la gente te diga como feedback, te vas a ver defensivo. Entonces tú cállate, tú créeme lo que y hay confianza, créemelo, tú crees en mí, sí, bueno, vas a hacer lo que te diga. Tú simplemente vas a tomar nota, estés de acuerdo. Ay, pero si me callo, es que estoy de acuerdo. No, si te callas es porque callas, no porque estás de acuerdo.
Entonces, bueno, hacía ese acuerdo rapidito y la persona, el supervisor, tomaba nota de todo lo que, porque lo que hacía era esto, agarrábamos la encuesta de 360 y entonces decía, bueno, aquí escribieron esto. ¿Quién lo dijo? Y entonces ahí hacía un reencuadre, un reframing, un reencuadre, con una historia. Y la historia podía ser esta. ¿Me sigues, Carlos? Sí. ¿Y todos? Decía, a ver, imagínense que estamos sentados todos en la sala y viene una culebra. Y ustedes ven la culebra y yo no la veo. Y la culebra se va acercando y ustedes comienzan a asustarse, pero yo no la veo. Y entonces, como ustedes me respetan, dejan que la culebra me muerda. Todo el mundo se reía, ¿verdad? Entonces les decía, ok, una manera de cuidar a nuestro jefe es ayudarle a ser mejor. Y ustedes conocen a su jefe más que su mujer, porque él no vive en su casa. Uno vive donde trabaja la mayor parte del tiempo, donde se la pasa, perdón, la mayor parte del tiempo. Y guarda su ropa en la casa y ahí se baña y al día siguiente otra vez vuelve a la vida. Es decir, son 7 días a la semana, no se la pasa 5, la mayor parte del tiempo viviendo en ese sitio que llaman trabajo y llega a las 7 de la noche o algo ya a comer y a dormir. Entonces, no es verdad que uno vive en su casa. Entonces, hacía esos reencuadres primero. Entonces le decía al grupo y obviamente iba observando las reacciones y demás, porque con las metáforas uno mueve emociones. Entonces le decía, la gran oportunidad es que nosotros sigamos creciendo mientras trabajamos. ¿Y cuál es el resultado del crecimiento? Productividad y alegría. Entonces, este señor, y ahí yo había ganado confianza, este señor necesita de ustedes y que ustedes le digan cómo lo viven, cómo ayudarle a ser mejor como directivo, como ejecutivo, como ser humano. Entonces, uno iba, esa primera parte, y después, hay esta parte del entrenamiento que necesitamos. Entonces, comenzaba uno diciendo, bueno, yo creo, licenciado o ingeniero o lo que fuera, yo creo que de pronto usted a veces le alza a uno la voz y uno entiende que usted tiene sus días, pero yo me encargaba de ser el malo del paseo. Lo que estás diciendo es que Antonio te alza la voz en algunos momentos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo. Álzame la voz. ¿Cómo? Sí, álzame la voz tú. Dale, ahora yo te voy a alzar la voz. ¿Cómo se siente? No, pues no me gusta. Y entonces le preguntaba al jefe, algo así como lo que estamos haciendo es lo que tú haces. Pero entonces le metía humor y el humor reencuadra también. Es decir, es estar en toda esa dinámica, Carlos. Y entonces sí, se usa el 360. Pero entonces poco a poco la gente comienza a entender que el silencio cuesta dinero. El silencio cuesta dinero. ¿No? Y si quieres me extiendo ahora en eso. Sí, Omar, Memo. salieron 2 preguntas. Uno, sí. al escucharte, yo creo que la mayoría dice, oye, así trabaja Omar, está trabajando en esa dinámica con varias personas a la vez. Hay 2 preguntas. Una de bote pronto es, Omar, nosotros que estamos iniciando 2, 3, 4 años trabajando en este tema, a lo mejor 5, 8, 10, ¿hacia dónde nos sugerirías ir en esta parte de desarrollo de skills de nosotros para hacer este tipo de intervenciones? Es una pregunta. Y otra relacionada tiene que ver de Mónica, que dice, sales a cenar con tu cliente, pero abordas temas que estás trabajando o es netamente una reunión personal con este tema como holístico. ¿Cómo lo conectas? Voy a comenzar y Mónica, ayúdame a que te responda lo que preguntaste, ¿verdad? Lo primero, yo no trabajo con cliente con quien no cene. Porque hay ciertas, y luego ahora vamos a hablar del entrenamiento para eso, porque hay ciertas sensibilidades, tú tienes que desarrollar ciertas sensibilidades y que hay información que es no verbal.
Y esa información, los sentires, los pareceres, las maneras de vivir el mundo, las maneras de vivir el compartir, te revelan mucho de la persona. A nivel intuitivo, no a nivel informativo, que ese es un error también. A veces uno cree que la información, que lo que tenemos que trabajar es la información, y ahí está el exceso de las preguntas en coaching. No, la información no transforma, la mejor información es la vivencial, la evocativa, que estamos alrededor de una cena y el contexto evoca otro tipo de emociones. Y no hablamos de trabajo. Es como si hicieras perdón por interrumpir, un Dale. rapport más profundo. Claro. Pero no te metes a poner herramientas ni a hablar de otra cosa. Es como conocer un poquito más allá a la persona. ¿Entendí bien? Sí, pero no a nivel cognitivo. Cuando tú, te lo voy a poner de esta forma. Es como si alguien me dice a mí, y dime, Mónica, porque uso muchas metáforas y analogías para no ser teoría, ¿verdad? Es como si alguien me dice a mí, oye, en tu casa estuviste cenando con Antonio Gaviria. Y yo digo, no estuvo cenando en mi casa. Estuvo en mi casa en una reunión de trabajo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la relación es distinta. Te doy otro ejemplo. Vamos a reunirnos. ¿Dónde? En Starbucks. Versus, ¿dónde? En tu oficina. Versus, ¿dónde? Un lunch de trabajo. O en tu casa. O en mi casa con mi familia. Son diferentes tipos de contextos que evocan diferentes cosas. Pero entonces tú no estás buscando información. Tú estás buscando sensibilidades que te permitan a nivel inconsciente desarrollar conocimiento que no es cognitivo acerca de la persona. Entonces, ahora, y no hablamos de temas personales. Con mis mejores clientes yo como en su casa con sus hijos y su mujer. Y hay toda una manera de explicar esto al cliente. Si, por ejemplo, yo me voy ahora para México el 20, voy a estar 2 semanas en Monterrey y todo lo que voy a hacer es desayuno, almuerzo, cena con los clientes y también trabajo durante el día, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué llegué 2 minutos tarde, 1 minuto tarde? Porque estaba hablando con la esposa del CEO de una de las compañías con las que trabajo. Que forma parte de la metodología. Ella conoce desde adentro las cosas que mueven a la familia, etc. En este caso es una compañía familiar muy grande, muy poderosa en México. Pero yo no puedo entender la realidad completa porque la realidad es un teatro circular. Entonces yo hablo con el ejecutivo y la empresa solamente estoy viendo este pedazo, pero no estoy conociendo este pedazo, ni este pedazo. Entonces, esa es la respuesta a la segunda pregunta. La primera, tienes que entrenamiento formal, skills, habilidades. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos un entrenamiento indispensable, es entender más las dinámicas familiares, por ejemplo. Aunque uno trabaje en coaching ejecutivo, coaching de vida, coaching deportivo, uno necesita conocimiento en dinámicas familiares. Un ejemplo sencillito en coaching deportivo. El tipo, si está peleado con la novia, no funciona igual. Y el que hoy en día no entienda eso, no entiende qué es coaching deportivo. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, habilidades, para ser concreto en esta parte también. Entrenamiento en hipnosis ericksoniana. Fundamental. ¿Qué aprendemos en hipnosis ericksoniana? Aprendemos a usar analogías, historias, anécdotas, y entendemos que el cambio es experiencial y vivencial. El cambio no tiene que ver con información. Es generar vivencias
en el cliente lo que lo transforman. Entonces, esa es una parte importante. Hipnosis ericksoniana clave para todo este ejercicio, porque conversacionalmente uno entonces utiliza el concepto de utilización en hipnosis, uno utiliza lo que está ocurriendo para construir metáforas y para ayudarle al cliente. En la cena uno puede hacer analogías. Entonces, uno puede, sin estar hablando de la empresa, está diciendo, bueno, es que hay platos que son mejores que otros, pero fíjate tú que esta persona, cuando le dijimos cuál era el mejor plato, nos habló siempre bien de que todos los platos estaban muy bien. Pero así no hay manera de que un restaurante... Yo no confío en esa pregunta es tonta, de que si está bueno el plato, ¿qué nos va a decir que no? Eso pasa en las compañías a veces también. Uno lanza el comentario así, ¿ya? O uno puede comenzar a hablar de, por ejemplo, a lo que llaman, y aquí me detengo un poco, porque si no me agarro la conversación yo solo, uno puede hacer lo que llaman sembrar. En una cena uno puede sembrar. Entonces, que está deliciosa la comida, los ingredientes están bien preparados, así como te gusta, tal. Uno comienza a hablar y después, interviniendo en la empresa, uno puede usar esas metáforas. Esto es como estás trabajando con el equipo, pero no le estás mostrando el menú. Les estás dando a comer lo que a ti se te antoja. Tienes que escucharlos. Pero ya está, la metáfora está envolviendo el comentario de cómo trabaja en equipo. Y es memorable y trae humor, porque nos divertimos en esa cena. Entonces, hay todo un ejercicio ahí. Entonces, patrones lingüísticos. Por ejemplo, en programación neurolingüística hay 21 formas de hacer reframing, es decir, de modificar el significado, lo que llaman reframing. Hay 21 patrones en PNL. Y así podría seguir enunciando otras herramientas, pero me voy a callar un momento. Esas son un par de herramientas. Lo otro, y una más es habilidades sociales. Que uno tenga una imagen, una identidad sana y en donde no esté tan interesado y tan miedoso de agradar a todo el mundo, que eso tiene ya que ver con creencias irracionales. En psicología cognitivo-comportamental, ahí están las creencias irracionales. Entonces, es clave que uno identifique si uno se mueve para agradar a los demás, si tiene que caerle bien a todo el mundo, si todo tiene que salir bien, que eso inhibe la espontaneidad, inhibe la capacidad para inventar, de ser creativo con el cliente, en fin. Pero digamos que 3 herramientas ahí, para no quedarme yo en el discurso solitario. ¿No? ¿Sí te respondí, Mónica? Súper. Y si nos puedes recomendar algunos libros, digo, además de talleres, sobre todo sobre estos 3 temas, pues buenísimo. Gracias. Bueno, voy a romper una regla, porque cuando a mí me piden libros, digo, no, los libros son basura bien organizada. Pero lo digo porque es que hay demasiado énfasis en la lectura, como si la lectura lo transformara a uno. Son manchas de tinta en un papel y quien se transforma es quien lee y cómo lee, ¿verdad? Y si lo ve como descubrimiento de prácticas, más no información. La información no transforma. Ahora, eso lo digo porque siempre la típica pregunta, oye, ¿qué libro podemos leer? Ahí se jodió el paseo porque la persona, si uno no dice lo que yo estoy diciendo, se imagina que leyendo va a aprender y lo que necesita es desarrollar prácticas. O tomando un taller, tampoco necesariamente. Ahora, para ejemplificarte, mira, no creas que no leo. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces, en principio soy un académico. Fui profesor universitario en posgrados y me encanta la academia, me eduqué con los jesuitas. Pero entiendo
que los libros tienen un lugar que no deberían tener. Ahora, respondiéndote la pregunta, ¿qué libros te recomiendo? A ver, déjame ver. Así muy rápido. Me voy a parar un segundo y te lo voy a mostrar ya. Espérame. Y así muy rápido. Miren, por ejemplo, este es un libro buenísimo de Virginia Satir. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que se me había perdido y le pedí a un cliente que me lo regalara y me lo mandó desde México. Me lo comprara en Amazon. Me llegó ayer. Se llama, ella es Virginia Satir. Y se llama el libro The Patterns of Her Magic. Entonces, este es un libro muy bueno que enseña patrones de interacción y además conecta el tema familiar y puede ser utilizado en empresas. Este es un clásico. Este enseña todos los patrones en hipnosis. ¿Sí alcanzan a leer? Se llama The Language Pattern Bible. No es la Biblia, son patrones de lenguaje hipnótico. Es un librazo que todo lo que tiene son patrones, para uno repetirlos y aprenderlos, para inducir. Espera que hay uno en español, a ver si lo traje. Aquí está. Este en español que lo consiguen, que es la transcripción de un seminario en hipnosis de Bandler y Grinder. Está bien traducido, se llama Transfórmate, así lo colocaron. Que ahí pueden familiarizarse con el lenguaje hipnótico conversacionalmente. O sea, no es hipnotizar a la persona y que se duerma, esa no es hipnosis, es que la persona poder contar analogías, historias y trabajar con el hemisferio derecho. Este libro que sacó Michael Hall hace poco está fantástico. Se llama Inside Out Persuasion. Acaba de salir. Creo que lo vende incluso en su página web en PDF de Michael Hall. A ver. No estaba preparado. No, es que lo tengo aquí al lado. Este de Robert Dills trae patrones buenísimos de liderazgo, que se llama liderazgo creativo, que enseña patrones de cambio de creencias y todo eso. También muy bueno. A ver, y aquí, bueno, este otro no, porque este que es un clásico, también está en español, se llama Utilice su cabeza para variar. Y aquí se llama Using Your Brain for a Change. Esto en cuanto a analogías, metáforas. Y hay un libro, me faltó para responderte bien la pregunta, aquí está. En lo que respecta a herramientas cognitivo-comportamentales, este libro es buenísimo y trae muchas herramientas. Ese libro, si uno está dedicado a esta profesión, necesita leerlo. Y bueno, tú preguntaste, y uno que no puede faltar, coach que se respete, necesita leerse este libro, Figuring Out People, en donde hay una, me preguntaste por herramientas y libros, ahí, bien servida, ¿verdad? Este es un libro maravilloso, fantástico, se llama Figuring Out People, de Michael Hall, en donde es un dominio que sí, exacto, sí. Es un dominio, el tema de los metaprogramas. ¿Conocen los metaprogramas? Es del Lab Profile. Son los filtros de percepción que utiliza un cliente, una persona, un ser humano, para decidir, para tomar decisiones, para motivarse. Entonces uno puede, yo lo he utilizado desde trabajos con call centers hasta en coaching deportivo, hasta en equipos, que uno puede identificar cómo la persona procesa la información y cómo toma decisiones y cómo organizar el discurso, la narrativa con la persona. Pero bueno, esa es la respuesta. Así, Mónica, así de
de sopetón. Muchas gracias. ¿Qué libro falta por escribir, Omar? Por escribir, ¿cómo? Para ti, ¿dónde, qué más falta por así? Tú como hoy, con toda tu trayectoria, ¿qué faltaría? Donde dices, oye, ¿qué nos hace falta comprender? ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde crees que se mueva en el futuro todo esto? Continuando con la conversación, yo creo que el enfoque necesita ser más colectivo. Necesitamos entender, te voy a decir concretamente, porque he estado pensando mucho en eso. Necesitamos meternos a el cómo se diseñan comunidades, cómo aprender a relacionarnos con otros, pero para construir realidades juntos. Si lo quieres teóricamente, el diseño de comunidades, el estudio transcultural. Hay bastante énfasis ahora en el mundo en entender cómo las diferentes culturas están poseídas por la historia. Por ejemplo, el mexicano, estoy generalizando, yo soy residente mexicano, claro, yo estoy en Colombia ahora por la pandemia. Tengo mi casa acá, pero también tengo residencia en México. Y ahora mismo estoy acá. Entonces, llevo 20 años viviendo en México, así que, y mi hija es mexicana, entonces, y una de mis mujeres fue mexicana también por 6 meses, pero fue mexicana. Entonces yo sé lo que es México. Y yo estoy casado con una española. La cosa transcultural, eso es, hay que, ¿no? Pero bueno, era una broma, hombre. Miren, pues, uno está poseído por la historia. Este es un tema que hay que abordar, porque la historia habla a través de uno. Voy a explicar lo que estoy queriendo decir. Mande. Mis hijos no dicen mande, pero mi hija de México sí. Mis hijos son españoles, no se les escucha mande. Bueno, Omar, ¿y eso a dónde va? Hay necesitamos hacer una deconstrucción de la historia y darnos cuenta hasta dónde la historia nos posee a la empresa con la que trabajamos, si lo quieren así. Uno se da cuenta que uno repite las costumbres de los padres, de los abuelos, la forma de pensar en hacer empresa, en hacer deporte, en lo que quieran. Uno reproduce esas prácticas como si así es la realidad, así son las cosas. Entonces, no me voy a extender en eso, pero muy importante identificar, estudiar la historia no para conocer el pasado, sino para notar cómo lo reproducimos en el presente. Porque el coach inventa futuros. Conocer literatura. Muy importante la literatura para conocer, más que la psicología, para conocer la naturaleza humana. ¿Quién? Dostoyevsky, por ejemplo. Dostoyevsky nos ayuda a ganar intuiciones. Ya lo decía, ya se murió, el de Choice Therapy. Madre, se me va el nombre y lo quería tanto yo. Bueno, él decía que si uno quiere ser buen, no decía coach, pero voy a ponerle ahí, si uno quiere ser buen terapeuta, buen coach, vaya a obras de teatro, lea literatura, porque ahí aparece el corazón humano. Y uno va a aprender lo que no aprende en ningún curso, ¿verdad? La vida es una película que tiene un drama, que tiene una narrativa, que tiene en una película, para que sea interesante, siempre hay 3. El héroe, el villano y el héroe y el villano, o el víctima, victimario y el héroe. Víctima, victimario y el héroe. Hay un comienzo, una mitad y un fin. Así son las historias también de cada uno de nosotros. Las historias de nuestros clientes, las historias de las compañías.
Entonces, uno vive dentro de historias. Entonces, muy importante estudiar disciplinas de manera suficiente, no extensa, estudiar narrativa, por ejemplo, estudiar la teoría narrativa, muy importante, ¿sí? Estudiar cómo se hace una película, observar las películas no desde el contenido solamente, sino cómo la editaron, cuál era la idea central, cómo es la trama, ¿sí? Las aventuras de Sherlock Holmes, por ejemplo, porque nosotros somos investigadores. Sherlock Holmes fue el modelado que hizo Conan Doyle de un médico que hacía muy buenos diagnósticos y le copió todo su comportamiento. Y uno leyendo a Holmes aprende a discernir cosas. No sé si me estoy explicando. Entonces, la formación del coach necesita agregarle, no quitarle estas perspectivas. Por ejemplo, Singularity University. Singularity University, anótenlo. Yo estoy inscrito a un programa que ellos tienen anual en donde los mejores científicos y futuristas del mundo se reúnen para hablar de lo que viene, de lo que se va a acabar y no va a seguir sirviendo. Por ejemplo, con un grupo ahora estamos leyendo el último libro de Bill Gates sobre cambio climático. Y estamos escuchando la narrativa de, ¿cómo se llama? Greta, la niñita esta. Y cuando habló en el Congreso y cómo gestiona los estados de ánimo. Entonces, todos estos son temas que necesitamos estudiar, entender, incluir dentro de nuestra formación. Para que tengamos una visión más amplia. Entre más contexto y más mundo tenga uno, más potente es en sus intervenciones. Omar. No sé si respondí la pregunta. Sí. Padrísimo. Margarita conversa junto contigo de los libros recomendados. Hay que dar valor a la literatura universal, la historia de México de Riva Palacio, la literatura japonesa o la rusa para entender el contexto. Y hay prácticas también. Por ejemplo, conversar con personas de religiones diferentes a las de uno. Un día váyanse para un templo de testigos de Jehová y siéntense ahí a ver de qué hablan, a ver cómo se relacionan. Un día pídanle a un amigo médico que los deje entrar al quirófano. Un día cualquiera, yo tengo un amigo, Alejandro Haddad, médico, y Alejo, uno de los ejercicios que hacía, creo, en los hospitales que dirige, era que todos los médicos fueran pacientes un par de días. Que en nuestro caso particular es meternos en escenarios en donde nunca nos meteríamos, entrar en contextos, a convivir con personas que piensan diferente a nosotros. Yo acabo de estar ahora en Santa Marta con una región indígena, hablando con estas personas, cómo ven el mundo. Todos los europeos que se van a esa zona y dejan sus riquezas y montan un localito para vender refrescos. Es increíble. Y sentarse uno con esta gente. Esas son prácticas, no estoy hablando anecdóticamente, que forman a un coach. Tener más de un matrimonio, ojalá, mentiras, esa era una broma. Esa era broma. Pero entonces, pero bueno, esa es la respuesta, Memo. Gracias. Oye, igual en tu experiencia trabajando todo este tema de performance, yendo más hacia la actividad que hacemos, no sé si pudieras dar tus 2 o 3 principales, no sé si herramientas de cómo le haces, cómo has visto, cómo has comprobado en tu práctica, cómo has visto que logras conectar a esa ejecutiva empresaria hacia el alto nivel, hacia ese deportista hacia el alto nivel, hacia ese CEO. Yo me acuerdo mucho que comentabas mucho el tema de la fuerza física, ¿no? Que era importante que
que el ejecutivo estuviera bien físicamente, entre otras cosas que son muy particulares tuyas? ¿Qué le compartirías al grupo de esas herramientas o estrategias que tú utilizas para llevar a tus clientes a ese nivel? Me dices si entendí la pregunta por lo que te voy a decir. Bueno, el tema físico es muy importante, la biología, porque casi todos los altos ejecutivos son cuarentones y de ahí para arriba. Y típicamente son personas, la mayoría, que no comprenden que la biología determina el pensamiento. Y que después de los 40 hay una cantidad de cosas que el cuerpo no produce. Y todavía hay mucha gente que cree se quedaron con el tema de los maratones y las carreras largas. Entonces, no sé si esa es la pregunta que me estás haciendo. Sí. Parte de lo que casi todos los ejecutivos que trabajan conmigo levantan pesas. Porque las pesas son el único deporte que mantiene los niveles de testosterona altos y por lo tanto mantiene la cognición en buen estado. Sobre todo los ejercicios con piernas, sentadillas, lo que saben de deporte, peso muerto. Algunos corrían maratones. Correr largas distancias deteriora, está comprobado. Entonces, los invito a ellos a que no corran distancias, sino que hagan HIIT o que hagan sprints y que hagan ayuno intermitente, por ejemplo. Yo hago ayuno intermitente todos los días. Como a las 8 y otra vez de la noche y como al día siguiente a las 2 de la tarde. La suplementación, antioxidantes, todo esto. Que dejen las harinas, que no tomen Coca-Cola, ninguna de esas cosas. Todo eso está dentro del trabajo con el coach, con el ejecutivo. Ahora, yo no diría, como tú acabas de decir, que pasemos ahora a lo que hacemos, porque todo lo que he dicho tiene que ver con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ahora, en el plano del performance, lo que yo vendo no es bienestar, aunque el bienestar viene implícito. Lo que yo le digo al cliente, cuando a mí alguien me pregunta qué haces, yo le digo, yo te ayudo a incrementar el flujo de efectivo. Eso es lo que hago. No, pero tú no estás dedicado a la parte soft humana. Eso no. Eso no. Yo me dedico a que tú ganes más dinero, a que haya flujo de efectivo y te voy a mostrar metodologías para mover el número, Si no, nada de lo que hacemos hace sentido. Y lo digo en serio. Entonces, ahí entra otra dimensión de la que no hemos hablado. Y es, si vas a trabajar en un negocio, el coaching tradicional dice que uno no debe saber no tiene que saber del negocio. Eso no es cierto. Lo primero que yo hago con una compañía es estarme una semana caminándome por las plantas de producción y tengo cuestionarios para eso. Y para identificar, ustedes saben que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, identificar los problemas recurrentes que hay en planta, los problemas recurrentes que hay entre finanzas y operaciones, entre operaciones y supply chain, entre supply chain y así, las diferentes áreas. Y generalmente, cuando entro a un programa de coaching, coacheo a todos los directivos, no coacheo a uno solo. Y de pronto alguien diría, oye, pero no te confundes, no, al contrario, empiezo a crear una unidad, un común denominador. Si coacheo si estoy coacheando en una empresa, no llevo a un equipo, yo coacheo a los 8 directivos. Y el nivel siguiente, ahí meto al equipo. Porque yo necesito saber cuál es el mindset y el común denominador de todos los directivos. Ahora, teniendo un conocimiento del negocio, de las tendencias en el negocio, tienes que hacer la chamba antes de llegar. Conocer el negocio, conocer cuál es la historia en el mercado, si están en el mercado, cuál es la historia, cuáles han sido las tendencias en los últimos 2 años y cuáles son los problemas recurrentes en ventas, porque todo se remite finalmente a que la compañía produzca, competidores, quiénes son, y entonces ahí te metes a las prácticas que tienen de trabajo, que son las que producen el dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo descubres?
Tienes este background que acabo de mencionar, te tomas el trabajo y obviamente lo cobras. Tus caminadas por la planta las cobras. Tienes que saber hacer preguntas. Tienes que hacer preguntas específicas, como por ejemplo, esto no qué funciones tienen. Eso está mal. No es qué cargo y qué funciones tienen. No. Es lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces, ahí se utiliza el metamodelo lingüístico, por ejemplo, que creo que ustedes están familiarizados con el modelo de precisión en el lenguaje. O sea, ¿qué es lo que tú haces? No, pues yo llevo las finanzas. ¿Qué de las finanzas? No, pues yo manejo la contabilidad de tal cosa y los números de tal. Y eso, ¿cómo lo haces? ¿Con quién lo haces? Y ahí empiezas a identificar las cadenas de coordinación. ¿Con quién? La palabra más importante en coaching ejecutivo no es cómo, sino con quién. ¿Con quién resuelves esto? ¿Qué problemas típicos tienes? ¿Con qué áreas? ¿Y con quién resuelves eso? Y ahí empiezas a identificar las conversaciones que nunca tienen. Y la premisa es que el silencio cuesta dinero. Entonces, y ahí comienzas a identificar cuáles son las conversaciones pendientes para generar coordinaciones de compromiso, generaciones de compromiso. Y entonces comienzas a identificar en las reuniones de trabajo, por ejemplo, cómo resuelven y qué tanto desperdicio hay en las reuniones. El desperdicio, ¿qué es desperdicio? Son las explicaciones de por qué algo no pasó. Y entonces comienzas también a identificar, y para todo eso hay metodologías que yo he venido desarrollando con el tiempo. ¿Qué sucede entre una reunión y otra? Replantear cómo se hace el seguimiento. El seguimiento no lo hace el jefe. El seguimiento lo hace cada persona que está en el equipo cuando alguien dice que va a hacer algo. Entonces tú necesitas incluso enseñarles a que sepan trabajar, porque a veces no saben trabajar. Tú te das cuenta cuando en la reunión está el tipo presentando 30 slides y nadie está poniendo atención. Tienes que parar esa reunión. Entonces, enseñarles trae 30 slides, sí, pero de eso tú interrumpes y les enseñas. De todo eso que tienes ahí, ¿en dónde hay que enfocarse? ¿En dónde tenemos que enfocarnos para mover ese número? ¿Cuáles son las coordinaciones y con quién para mover ese número? ¿Sí? Entonces, es una metodología en donde vas identificando también las narrativas en las que vive preso el equipo. Los patrones en una reunión. Por ejemplo, cada 20 minutos, control de calidad. Si la reunión se acaba en este momento, ¿cuáles son los entregables? O a nivel individual, por ejemplo. Tú le preguntas a la persona, ¿qué hubiera pasado si tú no vienes a esta reunión? Hubiese sido lo mismo. Y si tienes suficiente confianza, ahí está el rapport y todo lo que te he hablado anteriormente, les he hablado anteriormente, es ¿de qué se pierde la gente si tú no vienes a la reunión? Y si uno ya tiene buena confianza y ha trabajado, y yo lo hago hoy en día con Alpina, por ejemplo, en Colombia, una compañía de lácteos, estamos en ese nivel. Ya les digo, por ejemplo, ¿no has hablado en toda la reunión? ¿A qué viniste? No, es que a mí me gusta estar aquí calladito y tal. No, con ese individuo hay que trabajar. ¿Sí? Esas son algunas de las prácticas, Pero entonces tiene uno que entender que lo que uno va a la organización es a mover números. Todo lo que les he dicho es contexto, que sin eso esto no se da. Entonces hay gente que todavía cree que lo otro es soft y esto es ya coaching ejecutivo. No. Eso es como, y lo digo con todo el respeto del mundo, no por sonar gracioso ni nada. Un buen amante, un psiquiatra profesor mío en la universidad nos decía que un hombre normal, que una pareja normal se demora teniendo intimidad, haciendo el amor, 48 horas. Y todos decíamos, ¿cómo? Y nos explicaba. Decía, mire, usted comienza desde cómo saluda por la mañana, qué dice, los detalles en el día, las palabras lindas, ¿no? La llamadita, etcétera, 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 con su pareja.
Ese mismo proceso que estoy mencionando, y de manera muy respetuosa, es el mismo proceso que uno lleva a cabo trabajando con equipos, trabajando con directivos. Hay un proceso de seducción que es importante, en donde el cliente se deja ayudar. Ahora, tenemos que salirnos cada vez más de dar talleres y de dar conferencias. Eso sirve muy poco, 5%, y hay estudios que muestran eso. Uno necesita aprender lo que llamamos, hay una disciplina que se llama Behavioral Modeling se llama, en donde uno aprende en el deporte, por ejemplo, Wyatt Woodsmall modeló a los mejores buceadores del mundo y logró copiar el modelo de cómo pensaban, cómo procesaban, cómo se movían, y le trasladó ese modelo a otro equipo de buceo. ¿Ya? Y mejoró el desempeño. Behavioral Modeling se llama. Es una disciplina que también necesitamos incluir cuando estamos trabajando con organizaciones. Uno hace modelaje de culturas. Entonces, uno identifica desde las creencias que se encuentran en la narrativa en los equipos, qué comentarios se repiten una y otra vez, qué explicaciones se repiten una y otra vez, y uno va haciendo una taxonomía de las diferentes narrativas que impiden que la organización logre los números. ¿Sí? Les boto otro dato así rápido. Hablando de coaching ejecutivo. Edgar Schein hace 15 años hizo un estudio que muy poca gente conoce. El fenómeno era el siguiente. Las compañías hacían reingeniería, cambiaban los sistemas, hacían transformación, alineación, no sé qué estratégico. Y 3 meses así y luego igual. Lo que descubrió Edgar Schein es algo sencillo y complejo. Que las personas cuando hacían reuniones para tomar decisiones, para coordinarse, para lo que sea, porque uno trabaja reuniéndose con otros, si ustedes lo notan, en las compañías. Manda mails, lo que sea, pero está con otros. Lo que descubrió Schein es que habían 2 empresas, habían 2 conversaciones, una privada y una pública. La reunión real se tenía en los baños y en los pasillos. La reunión formal en las reuniones. Ejemplo, vamos a invertir en una máquina que cuesta $5 millones. Ya vemos 12 ejecutivos. 12 ejecutivos. Y Schein estudió esto por una década. Y se dio cuenta que la mayoría de los ejecutivos miraban los no verbales de la mayor autoridad y decían lo que pensaba el que tenía mayor autoridad. Pero por dentro eso no va a funcionar. Y se perdían millones de millones. Y muchas cosas que veía alguien de tercer nivel no las decía por el concepto que tenía de autoridad. Y porque no tenían el entrenamiento. Otra cosa que necesitamos hacer los coaches. La capacidad de ponerle palabras a las cosas y entender que incomodar es diferente a ofender. Incomodar es diferente a ofender. Incomodar es diferente a ofender. ¿Qué es trabajar? Trabajar es incomodar. Trabajar es incomodar. Entonces necesitamos también ayudar a los directivos y ayudar a las personas que están en equipos a que se sientan cómodos con la incomodidad. Y todo eso forma parte de lo que hacemos para mover el número. Para mover el número. No sé si me explico. Y entra todo el tema de las emociones, si quieren seguir conversando. Es decir, hay una emoción que la sacamos, que la devaluamos, y es el enojo, por ejemplo. ¿Qué es el enojo? El enojo es la emoción que nos muestra qué es lo que valoramos. Uno no sabe qué valora hasta que no se enoja. Uno puede decir que mis valores son estos. Bullshit. Lo que uno valora es lo que lo encabrona cuando no pasa.
Entonces yo descubro lo que valoro cuando me enojo. Y entonces necesitamos darle la bienvenida a un enojo constructivo, a un enojo amoroso, no un enojo asesino porque nos mandan para la cárcel. Hay diferentes texturas de enojo. Enojo amoroso, enojo compasivo, enojo cuidadoso, enojo claro, enojo directo. Darle la bienvenida al enojo en las organizaciones. Ahora, eso lo logramos con el tiempo y en proceso. Por ejemplo, ahora en Alpina, con quien trabajo hace 7 años, como advisor de presidencia y como, allá no le llamamos coaching, ya nos quitamos ese nombre. Lo que hacemos es, ahora mismo estamos introduciendo el enojo como una competencia, donde un directivo le dice al otro, pero hemos hecho lo que se llama en semántica general, en general semantics, hemos reinterpretado la reacción semántica, la reacción biológica, cuando alguien no está de acuerdo. ¿Ya? Hay formas de entrenar la reacción biológica. Hay que trabajar con el cuerpo. Hay que trabajar con el cuerpo. Que ahí entra en juego todo lo de coaching deportivo y toda la información que hay en coaching deportivo, todo el tema de Feldenkrais, el método Feldenkrais, para con la postura trabajar traumas. Es decir, todo el tema corporal entra en el tema de las emociones, porque las emociones viven en el cuerpo. Sí, las dificultades viven en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto que estaba comentando, estamos trabajando a través del soma, a través de la evocación de emociones, de la provocación, traer el enojo a algunas reuniones y entonces que las personas experimenten la energía, no el enojo, le cambiamos el nombre, la energía y lo que la persona valora y entrar en conversaciones que cambian el escenario. Un ejemplo rápido. Uno de los directivos está siendo muy político conmigo y ya llevamos años trabajando y ya yo sé cómo enojarlo. Y le digo, a ver, cabrón, estás diciendo pendejadas. No, que cómo así, ¿qué tal? Y le digo, ya está el Carlos auténtico. Venga, bienvenido. Bienvenido con tus emociones. Venga, dame un abrazo. Eso, ahora eres real, ¿no? Que era la búsqueda del movimiento de potencial humano, Human Potential Movement, en la época del Rogers, Maslow, Virginia Satir, Peirce, de funcionar como real people, no personas de papel, real people. Entonces, porque así funcionamos completamente y con todos los recursos. Trajimos las emociones a este equipo y ustedes no saben la energía que se mueve en ese equipo. O sea, la gente habla, se expresa, no estoy de acuerdo, se ríen, lloran, se encabronan, pero ya dejó de ser ofensivo. Ya la gente no dice, perdón, ¿perdón de qué? Es que estoy llorando. ¿Y qué? ¿Sí? Uno como coach, en un momento dado que se le salgan las lágrimas cuando está hablando con un cliente, porque uno se conmueve. No de teatrero, sino que auténticamente y entonces ahí viene también el trabajo personal nuestro. Si no están o no han estado en psicoterapia, busquen una forma de psicoterapia que les ayude a tener mayor resonancia emocional con los clientes. No tener la caparazón profesional ridícula, absurda, en donde el profesional es el que no tiene emociones y se muestra propio, ¿verdad? Entonces, muy importante, todo esto, Memo, tiene que ver, estoy dirigiéndome en estos últimos 20 minutos de tu pregunta, tiene que ver con cómo trabajamos con compañías. Esto no es soft. Las emociones no ocupan un segundo lugar. Lo más importante con un equipo es gestionar los estados de ánimo. Un equipo en resignación no logra nada. Queremos que se mueva desde la ambición, ¿verdad? Queremos que una persona levante la mano y diga, ese número no está bien. Al colega y que el colega lo agradezca.
Entonces, pero eso no se entrena en un seminario, eso se entrena haciendo interrupciones, trabajando con la persona individualmente, identificando sus creencias tóxicas, trabajándolo en equipo, haciendo acuerdos con el líder. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, con ejemplos se enseña esto mejor, o por lo menos lo puedo comunicar mejor. Hace días estoy con un líder que todo el tiempo regañaba a la gente. Y me pongo y trabajo con él individualmente, le muestro cómo eso afecta, etcétera, etcétera. Lo observo con su equipo, trabajo con su equipo y en un momento dado le digo, voy a hacer algo hoy que te va a cambiar la vida. Y entonces nos reímos, ya hay confianza y todo. Y estamos en la reunión en vivo. Esto fue en Zoom, por Zoom. Que dicen que no es personal, mentiras. Esa es otra historia, después llegamos a eso algún día. Y empieza a alzarle la voz él a un miembro del equipo. Y yo le digo, Antonio, si yo soy parte de tu equipo y tú me hablases así, yo no quiero seguir trabajando contigo. Y entonces yo veía en el Zoom a más de uno y le decía, mira cómo mueven los rostros, Antonio, mira cómo mueven las cabezas. Y entonces comenzó a reírse todo el mundo. Pero no risa de burla, sino de, ¡ah! Y eso fue sanador para Antonio. Porque me dijo, Omar, es que no me había dado cuenta de esto y que el impacto que tiene. Y entonces también damos otra lección de entrada. Con Antonio se puede hablar y se le puede dar feedback. Y no le diste un taller de 8 horas de feedback. Hiciste una intervención en el momento que evoca emociones y enseña cosas. Entonces, hay muchas herramientas, muchas herramientas. El tema es que tenemos que verlo como algo integral, holístico, pero siempre, ojo, siempre buscando mover el número. Si no, nuestro trabajo es irrelevante. En el coaching deportivo, siempre buscando que ganen el campeonato. Si no, somos irrelevantes. Siempre buscando que metan el gol, siempre buscando, ya, desempeño, desempeño. Pero todas estas cosas que estoy mencionando forman parte de, por ejemplo, en coaching deportivo, tú lo haces, Memo, observar al contrincante, viendo una película del contrincante y modelando lo que hacen típicamente. Y luego ellos yendo a la cancha y reproduciendo. Bueno, yo soy Antonio del otro equipo, yo soy Julio del otro equipo. Vamos a reproducir el comportamiento de ellos, vamos a funcionar como ellos funcionan. Vamos a jugar como, yo voy a jugar como juega Antonio del otro equipo, yo voy a jugar y empiezan a modelar y entonces a meter en el cuerpo las estrategias del otro. Si tú entrevistas al miembro del otro equipo, te va a decir cosas que él cree que hace, pero si tú lo imitas, vas a hacer lo que él hace. Y entonces después, ok, ahora cada cual vuelva a hacer, ahora vamos a partir el equipo en dos. Ustedes van a funcionar como funciona tú como Antonio del otro equipo, tú como tal, y ustedes como funcionamos nosotros. Y vamos a identificar estrategias. Ahí trabajas con el cuerpo. Estamos buscando desempeño. Estamos buscando desempeño e ir más rápido. Otra forma es por ejemplo, un jugador que le falta algo, ponerlo a conversar, a cenar, voy a unir todo, a entrenar con el que sabe hacer algo mejor en coaching deportivo. Y que uno le diga, a ver, ¿qué observaste? ¿Qué viste? ¿Y cenaste con él? No, te toca cenar con él. ¿Para qué? Después te cuento. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo entiende la vida él? Entonces, es integral. Pero en todo esto no nos engañemos, estamos buscando resultados, estamos buscando que el número se mueva, que el gol se meta, que el marcador mejore, que la calidad de vida mejore en la persona, que es coaching de vida, etc. Y siempre que hay un problema, acuérdense, siempre que hay un problema hay alguien más involucrado. Eso no es solito. La gente no se enferma sola. La gente no tiene dificultades o sufrimientos solas. Siempre hay alguien que está en relación con la persona. Entonces hay que involucrar a las personas que están involucradas en el problema de la persona. Así estén muertas. Entonces hay que usar la imaginería. Hay que usar
la imaginación, como se hace en coaching deportivo también, que se utiliza mucho la imaginación, el mental training del sueco este, que se me olvida el nombre ahora. Ars. Exactamente. Que utiliza mucho la imaginación y la hipnosis y todo esto. Entonces, eso es trabajar con el cuerpo, es trabajar con la estética, con las emociones, con la emocionalidad. Es usar lo cotidiano como metáfora, es identificar dónde estaban, dónde están, qué historias repiten, dónde quieren estar, el equipo, qué historia se cuenta de cuál es su destino, por ejemplo, el equipo de fútbol con el que estamos trabajando, cuál es la historia que se cuentan, quiénes son ellos para ellos, cómo se imaginan que va a ser el siguiente partido y el siguiente, qué historia están repitiendo, cómo les ayudamos a que cuenten otra historia, que la somaticen, que la metan en el cuerpo. Entonces, hay mucha cosa linda para esto, cuando uno se certifica, 10 días, 20 días, 30 días, un año, lo que sea, es el comienzo. La certificación es un ongoing process. Si usted ya tiene una certificación, necesita, como dicen mis amigos mal hablados, a huevo, todos los días coachar a alguien, todos los santos días, que le paguen o que no le paguen. Pero esto es como un músculo, esto es un gimnasio. Esto no es una cosa de leer libros, es un gimnasio. Y si uno no va al gimnasio, pierde forma a la semana. Entonces, la práctica diaria. Uno realmente se certifica no rindiendo un examen, sino en el día a día trabajando con personas. Uno se va certificando. Es un proceso que no termina. Claro. Omar, gracias, infinitas gracias. Hay una pregunta más para ir cerrando, también respetar los tiempos. Nos pregunta Chuck, cuando dices que las personas no se enferman solas o tienen problemas solos, ¿será que a la persona le falta una toma de decisión o cómo lo relacionas con la toma de decisiones o el ser selectivo? Y si no, cualquier cosa que hables, puedes abrir tu micrófono, Chuck. Sí, gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches, Me refiero a la toma de decisión de que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, ¿no? Una cosa lo puedes elegir y otra cosa no. Y en este caso de la enfermedad o lo que estabas diciendo, que no te enfermas solo porque estás correlacionado con los demás, el que te pongas un límite, una toma de decisión de esto no lo acepto, esto no lo quiero, en un proceso de coaching o en un proceso de formación, ¿no? Va por ahí, Chuck, y se extiende. Es decir, tú tienes una historia personal que recuerdas, ¿verdad? Sí. Y esa historia personal hoy sigue contigo. Ahí nos metemos en otro campo. Uno escoge, la persona con la que uno está es la persona con la que uno puede estar, no necesariamente la mejor persona para uno. Te lo voy a poner así a nivel de telegrama, porque por el tiempo y demás, pero te voy a dar como señalamientos. Por ejemplo, la persona que piense que desarrollo personal es crecer individualmente y que por lo tanto deja a su pareja, no entendió que es desarrollo personal. Porque desarrollo personal es con otros. Ah, que es que ya no está a mi nivel. Cabrón, te hicieron un mal trabajo. Porque si tú te desarrollas con quien estás, ¿verdad? Y te vas a conseguir a otra igualita o a otro igualito con diferente nombre, para ilustrártelo. Lo otro es que no es verdad que porque el hecho de que uno diga no y coloque límites no es afectado por el ¿cómo se dice? La cantidad de personas que están con uno. La cantidad de personas que están con uno. O sea, tus amigos, la gente con la que te relacionas, ¿te enferma o no te enferma? A pesar tuyo. Los patrones que uno trae de casa y repite en pareja. O sea, nos sana o nos enferman las relaciones.
nos hacen ser más productivos. Somos productivos con otros. El mérito no lo tiene uno solo, lo tiene uno con otros. Entonces, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Lo que uno necesita tener siempre que tenemos un problema, siempre que un cliente tiene un problema, hay alguien más involucrado. Del pasado, del presente o incluso del futuro. El tipo de personas con las que tiende a asociarse, con las que tiende a... Cuando hay un cambio personal, siempre hay otro involucrado. Te relacionas distinto con quien te relacionas. Al que veías como malo, lo empiezas a ver como alguien con dificultades, pero que es digno de amar. Y que lo puedes amar con sus dificultades. Es un tema que es una conversación más larga, pero tiene que ver con eso, Chuck. Muchas gracias. A que le suene maricón, un beso a todos.